entrevista en Presencia Universitaria por la tarde. Pues bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Vamos a platicar de un tema muy importante, muy relevante, porque bueno, hay un número importante de casos y me parece que es un tema del que poco se habla y del que deberíamos de estar totalmente en alerta, que es el tema del abuso sexual infantil, en general el abuso sexual, pero pues llama mucho la atención que tenemos un importante número de casos de abuso sexual infantil. Hoy nos vienen a platicar de este tema, del contexto de lo que se vive en Querétaro. Vienen desde la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro. Está con nosotros nuevamente Tania Almada, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotras. Igual la doctora Carla Mosqueira. Gracias por estar aquí en esta tarde. Gracias. Justamente platicar, bueno, del contexto, qué tan grave es la situación que se vive con el tema del abuso sexual infantil, porque lo vemos como algo lejano, algo que no nos ha pasado a lo mejor, afortunadamente, a muchos, pero que existe y que está cercano en nuestro contexto. Sí. Mira, si lo hablamos desde términos amplios, yo me atrevo a decir que todas las personas conocemos a alguien que ha sido víctima de abuso sexual en términos generales, pero también hay muchas que han sido víctimas de abuso sexual infantil. Querétaro, lamentablemente, se ha mantenido durante muchos años entre los primeros lugares de este tipo de delito, oscilando de pronto en el primer lugar, en el tercer lugar o entre los primeros 10 lugares a nivel nacional, pero pues hablamos de que es un problema a nivel país bastante grave y a nivel Latinoamérica, obviamente, ¿no? Y bueno, creo que algo que es importante destacar acá es que tenemos que deshacernos de ciertos mitos acerca del abuso sexual y del abuso sexual infantil, de los delitos sexuales, ¿no? Porque ya si nos ponemos con tecnicismos, hay diferencias que nos comentará la doctora en cuanto a qué es abuso sexual, qué se considera una violación equiparada, etcétera, ¿no? Pero me parece que uno de los mitos es que quien perpetra estos abusos es alguien lejano, ajeno, una persona extraña, ese monstruo en las sombras, cuando en realidad está comprobadísimo y la estadística nos lo dice que la mayor parte de las veces es alguien cercano a la víctima, ¿sí? Y en un porcentaje muy alto se da en el seno familiar. Por parte de, sobre todo, padrastros, madrastras, abuelos, tíos, primos e incluso padres, madres biológicos, ¿no? Y después de eso entramos también al ámbito escolar, en el que hay profesores o profesoras que han cometido este delito contra estudiantes, ¿no? Entonces tenemos que estar muy alertas, no pensar que es algo ajeno, fuera, sino que muchas veces es alguien cercana a la víctima. En este sentido, pues que Querétaro se mantenga en estos primeros lugares en cuanto a los indicadores de abuso sexual infantil, ¿qué devela? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que se sigan reportando estos casos y que en la entidad, por lo menos en los últimos años, pues estos no hayan disminuido? Adelante, doctora. Sí, hay medidas que se han tomado por parte, sobre todo medidas de carácter de maximización de las potestades punitivas a cargo del Estado, es decir, una de las soluciones que se ha pensado como política pública es incrementar las penas. Sin embargo, creemos que el gran desafío cuando hablamos de estos delitos que impactan a una de las poblaciones más vulnerables y que además el tema de la pandemia nos devela que es una práctica recurrente y que coloca a Querétaro, como decía mi compañera, no solamente en la cima de esta incidencia delictiva, y creo que el gran desafío tiene que pasar no solamente por medidas punitivas, sino también por el tema de la información, por el tema de la capacitación, por el tema de la sensibilización y sobre todo el tema de la prevención, y de la información. Desmitificar
tipo de conductas que existen y desmitificar que estas conductas y que el peligro está en espacios exteriores también nos permitirá generar mecanismos adecuados e encaminados a generar políticas preventivas. Y también entre esto, maestra, también el tema de que muchos de estos delitos que existen no se denuncian. O sea, la gran parte está dentro de la cifra negra y esa es una de las grandes problemáticas, que no sabemos ni siquiera a qué grado llega esta problemática. Hay estadísticas que reportan que se denuncia solamente entre un 1 y 3% de este tipo de delitos. Y sumémosla a esto, la estadística que nos dice que también es un porcentaje similar de aquellos que se persiguen y llegan a una condena, ¿no? Entonces, estamos hablando de un pelito ahí de todo lo que está sucediendo. Y hay muchas cosas en cuanto a por qué suceden estas situaciones, ¿no? Pero sí, efectivamente, tiene que ver con la prevención, con la educación sexual integral, no solo de las infancias, sino también de las personas adultas, que conozcamos cómo es el desarrollo sexual óptimo de las infancias, que conozcamos aquellos signos de alerta en nuestro entorno, ¿verdad? Porque el conocimiento nos da ese poder. Muchas veces lo que sucede con las infancias es que se les da una buena educación sexual integral, se les habla de consentimiento, se les habla de su cuerpo, y entonces, si lamentablemente llega a suceder una situación de abuso, de violencia sexual, pueden estas infancias decir, algo me está pasando. Y entonces alzar la voz, contarle a la mamá, al papá, a alguien cercana a ellas. Evidentemente, si la violencia se está dando en el núcleo familiar cercano, pues estamos ante otras problemáticas, pero eso es algo que como sociedad tenemos que estar supervisando, algo que el Estado tiene que estar supervisando, que en las escuelas tenemos que poner atención al respecto para detectar ese tipo de casos y frenarlos, ¿no? Como dijo la doctora, la propuesta siempre es penas más grandes y penas más graves, pero el punitivismo está comprobado que no resuelve el problema de fondo, ¿no? Entonces, ahí hay que ver la cuestión social, definitivamente. Hay importantes avances a efecto de abolir la impunidad. Entre ellos es la posibilidad que las infancias que han sido víctimas de este tipo de delitos sexuales, una vez que alcancen la mayoría de edad, pueden denunciar sin que prescriba el tipo penal. Y bueno, esto es un avance considerable si pensamos en términos de abatir también no solamente esta cifra negra que habla de que no se denuncia porque tampoco se visibiliza y muchas veces ni siquiera se magnifica el peligro que significa para nuestras infancias en tanto que representan el futuro. Bueno, el que exista esta posibilidad no solamente representa un avance en términos de abolir la impunidad, sino también en términos de la prevención y en términos de la visibilización. Consideramos que esto no es suficiente, que tendrían que generarse efectivamente medidas integrales y no solamente la apuesta de políticas públicas integrales, sino además esto que hemos insistido desde la investigación que tiene que ver con la evaluación de las propias políticas públicas que se hagan, evaluación y seguimiento. Y con el trabajo de las autoridades cuando uno va a denunciar, porque eso es algo que, claro, que se ha marcado en diversas ocasiones, o sea, se ha hecho visible en diversas ocasiones que hay desafortunadamente personas que llegan a denunciar y se desestima. O sea, también hace falta ahí sensibilización de las autoridades, maestra. Sí, por supuesto, los niveles de impunidad son muy grandes. Desde que llegas a fiscalía y se te desestima y se te cuestiona si realmente estás diciendo la verdad, revictimizar, y aparte estamos hablando de infancias. Si de por sí una como adulta puede llegar a denunciar un delito sexual y hay una revictimización y ponen en duda tu testimonio y es como todo un aparato que se mueve para que desistas de tu denuncia, ¿sí? Porque, ¿por qué volver a pasar por todo eso? Por eso muchas personas no lo hacen. Pero hablando de infancias,
pues la revictimización es todavía más grave, ¿no? Y los mitos, insisto, en la parte de los mitos, la cuestión de quién comete el abuso, pero también quiénes son las posibles víctimas. Y me parece que también hay que poner sobre la mesa el tema del abuso sexual infantil hacia niños y jovencitos, a hombres, pues. Y que no solo se comete por parte de otros varones, aunque estadísticamente eso es lo que ahorita se arroja, pero que también hay mujeres que cometen este delito. Entonces, cuando se empiezan a romper esos estereotipos de quién comete el delito y quién es la víctima del delito, entonces pues es menos probable que se haga algo al respecto, ¿no? Entonces, la realidad es que es un delito que se puede cometer por cualquiera y que la víctima puede ser cualquiera, aunque las estadísticas nos den una tendencia. Y por otro lado, hay situaciones en las que hay perpetradores jóvenes, cuando son situaciones que se dan entre adolescentes o de infancias de cierta edad contra infancias más pequeñas, en la que obviamente el punitivismo necesitamos dejarlo de lado y tenemos que atenderlo ahí la situación de otra manera, ¿no? Porque muy probablemente también quien comete el acto, pues, también posiblemente haya sido víctima, ¿no? En este sentido, pues si bien, como nos lo han comentado, pues las políticas públicas también parecen no funcionar ante esta problemática, también existe lo que tiene que ver con esta revictimización. ¿Qué se puede hacer con las infancias? ¿Cómo salvaguardar su integridad ante este tipo pues de actos, ante este tipo de abusos? Y en este caso, pues también, si alguna infancia, no sé, para las personas que nos están escuchando, acude y nos comenta alguna situación como estas, ¿qué deberían de hacer pues las personas, los padres, los tutores, pues ante este tipo de problemáticas? ¿Quieres comentar algo? Sí, tienen que... ¿Qué es lo que siempre la primera recomendación es educación? Y educación integral. Una educación integral, cuando hablamos de educación integral, no solamente pensamos en esta educación a las infancias, sino también al funcionariado público y al servidor público que está atendiendo a las infancias. Y hablamos desde todos los niveles que tienen que ver con el nivel educativo, es decir, a los profesores, a los padres de familia, a las instancias de justicia. Estamos hablando no solamente de las fiscalías, sino de los propios jueces, quienes deben de ser capaces de tener toda la información suficiente y los protocolos adecuados para la atención especializada que se requiere por el riesgo en que se incurre con el tema de la revictimización. También una de las cuestiones que se está apostando en términos de políticas públicas tiene que ver con la reducción de requisitos y que también las más de las veces no se exija en el caso de menores de edad la presentación de los tutores que acompañan para estas denuncias, debiéndose asumir por parte del Estado esta representación, porque la mayoría de las veces los perpetradores acaban siendo de la propia familia quien por encubrir, por no creer, por permite y perpetúa estas conductas. Y que también me parece que importante la atención médica, con el tiempo que psicológica. Justamente lo que preguntar, justamente qué tipo de acompañamiento, con quién nos podemos acercar, porque me parece que lo peor que puede suceder es que cuando haya un tipo de estos casos, cerrarnos, no buscar ayuda, intentar esconderlo, intentar nosotros que no se haga público. ¿Con quién nos podemos acompañar si vimos uno de estos casos? Bueno, incluyendo, no sé si la propia universidad también, ya que estemos platicando con ustedes. Hay una serie de pasos que se pueden tomar ante una situación así. Creo que lo primero es que cuando una infancia nos confía que ha pasado por esto, lo primero es no poner en duda a esta personita, ¿no? Es no ponerla en duda. Y es recibir la información dándole el respeto que se merece, y con esto me refiero a no pensar que porque son infancias no saben o no van a entender, no. ¿Va? De ahí, bueno, avisar a quien corresponda en términos de autoridades, si a lo mejor tú eres docente y te contó tu alumna, ver con la familia, evidentemente si la agresión no vino de la familia, sino reportar directamente a las autoridades, ¿verdad? Pero sí es muy importante que exista un acompañamiento psicológico, un acompañamiento terapéutico,
que evidentemente, lamentablemente muchas veces tiene que ser privado, ¿no? Porque el Estado se ve rebasado y no cumple con su responsabilidad de ofrecer estos servicios, y no solo de ofrecernos, sino que sean de calidad, ¿verdad? Hay muchas organizaciones públicas que se dedican a tratar a infancias que han sido víctimas de abuso, de violencia sexual, como Corazones Mágicos, que seguramente conocen, pero sí debe hacer un acompañamiento integral para esta infancia, y cuando se mete ya la parte legal, por parte del funcionariado, fiscalía, peritajes, la persona juzgadora tienen que tener perspectiva de infancia y adolescencia sí o sí, para que no sea un proceso revictimizante. Por último, ¿cuáles serían estas instancias donde se puede acudir? Y justo en este sentido de la pregunta que tiene que ver con la universidad, saber si hay espacios donde también brinden acompañamientos. Hay todo un mecanismo internacional y nacional que va marcando las pautas normativas de cuáles son estos mecanismos para la atención a lo que se denomina la violencia de género. Hoy en día casi todas las instituciones públicas tendrían que contar con estas instancias. En el caso de las instituciones de educación superior, como es el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Ley General contra la Violencia contra las Mujeres va a establecer la obligación de mantener espacios libres de violencia de género. Aquí en la universidad existen 2 áreas que atienden la violencia de género, y justamente en la existencia de estas 2 áreas radica el éxito de esta política pública. Por una parte, tenemos a la Unidad de Atención a la Violencia de Género, que es el área encargada de atender las violencias de género dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Por ejemplo, tenemos a la Dirección de Igualdad de Género, que es la encargada sobre todo de políticas públicas, el tema de la capacitación, el tema de la sensibilización. En el caso de instancias estatales, bueno, están las instancias de atención inmediata de Procuración de Justicia, que además también tienen un área especializada, deberían de tener una área especializada para atención, acompañamiento psicológico, acompañamiento legal. Las instancias estatales y municipales, por ejemplo, el propio DIF estatal, el propio DIF municipal, y otras instancias que también pueden hacer acompañamiento jurídico. Aquí en la universidad tenemos un bufet jurídico gratuito, tenemos otros espacios también a niveles estatales donde se brinda este acompañamiento, además de diversas organizaciones de la sociedad civil que también tienen su objeto justamente en acompañar y brindar esta atención a estas infancias. Pues muchas gracias ambas por estar con A nosotros ustedes. en esta tarde aquí en Presencia Universitaria. Le damos las gracias a Tania Almada, también a la doctora Carla Mosquera por estar con nosotros y platicar de este importante tema. Gracias. 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 Continuamos.